Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Una Buena Plática, el lugar donde creemos que todos tienen algo que decir, todos tienen algo que contar. El día de hoy nos acompaña Emiliano. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, muy bien, muy bien. Damos gracias a Dios porque podemos tener este tiempo y bueno, vamos a platicar por ahí algunas cosas que estamos seguros y confiamos que van a ser de bendición para muchas personas. Emiliano es un joven de nuestra iglesia que hemos visto su crecimiento en Dios y hemos visto cómo pues Dios está obrando, ¿verdad? Siempre hablamos y hemos comentado en podcasts anteriores que nosotros vemos el crecimiento del cristiano como una obra en proceso, ¿no? Siempre es entender que no hemos terminado, ¿verdad? No hemos terminado, no somos perfectos ya, pero sí vamos caminando hacia ello, ¿no? Entonces, de hoy queremos platicar. Cuéntanos, Emiliano, un poco sobre ti para que las personas puedan conocerte, tu familia, tus amigos, tu trabajo, qué es lo que estás haciendo últimamente. Bueno, muchos me conocen en la iglesia como Emiliano, pero mi primer nombre es Ricardo, y Ricardo Emiliano Robles, por si muchos no saben eso, pero... Rich. Sí, Richie. Y desde chiquito he estado en la iglesia. Pues, toda mi familia ha sido cristiana desde que nací. Desde que nací, toda mi familia ha sido cristiana. Así que le doy gracias a mi familia por darme esa, ¿cómo lo digo? Sí, como bendición, ¿no? Esa bendición, sí, de siempre estar ahí. Y siempre cuando hay un problema, ellos siempre buscan a Dios, ¿verdad? Y se lo dejan en las manos de y es importante eso porque creo que sí deja, por ejemplo, el hecho de que toda la familia está en la iglesia, creo que sí deja, por ejemplo, esas enseñanzas de que, ok, hay problemas, sabemos que podemos acudir a Dios, ¿no? O sea, siempre está como que ese ejemplo. Eres tú, el mayor, Sí, ¿verdad? el mayor, Está sí. Dani, Dani. que a lo mejor en algún futuro puede estar aquí con nosotros también. Elías. Y Amén. pues tu papá, ¿no? Víctor y Adela. Son una familia que amamos bastante, que sirven en la iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Estudias? ¿Trabajas? Ahorita sí soy junior en el high school. Okay. Y pues ahorita en el verano nomás trabajo, puro trabajo. Puro trabajo, puros billetes. Puros billetes. Sí. Sí. Eso es algo que, bueno, en México al menos no se acostumbra. Bueno, sí hay gente que estudia y trabaja, obviamente, pero no es muy común en la etapa de secundaria, prepa. Todavía hay muchos que nada más estudian, ¿verdad? Y ya a lo mejor en la etapa de la universidad, pues sí, ya sería mucho que no trabajaran. Sí, Pero he visto las veces que hemos estado acá, que aquí acostumbran mucho a trabajar desde joven, ¿no? Y está padre porque pues de alguna manera te da un poco más de independencia económica. No dependes tanto de tus papás en cuanto a la economía. Y pues está padre. Por si, digo, no es consejo, pero de repente quieren invitar a alguien a salir o algo, pues ya, o sea, sabes que tienes con qué, ¿no? Bueno, por ejemplo, te gustan mucho los carros también, ¿no? Sí, me gustan mucho a lo los mejor carros. invertirle por ahí al carro, hacerle algún adorno o algo. Sí. Pues está padre esa cuestión de trabajar aparte de estudiar. Pero bueno, queremos entrar ya un poco más al tema que queremos tratar. Si pudiéramos como ponerlo de esta manera, has crecido en la iglesia, ¿verdad? Sí. Creo que has visto de todo. Yo siempre he contado, por ejemplo, que a mí me ha tocado ver de todo tipo de milagros, escuchar todo tipo de historias. Por ejemplo, yo he escuchado historias y a lo mejor son cosas muy inimaginables o impensables, pero por ejemplo, yo me acuerdo que uno de los milagros más sorprendentes que he escuchado, desde alguien que caminó sobre el agua, ¿verdad? Y a lo mejor no me tocó verlo, pero lo escuché de una persona que lo vivió y que lo vio. Personas que les crece el cabello por cuestiones de milagros. Y a ver, no estoy diciendo que sea una regla ese tipo de milagros, ¿no? Y no son cosas que a lo mejor pasan siempre. Y no basamos sobre eso nuestra fe, ¿verdad? Son escenarios, son momentos que Dios hace y que Dios obra. Pero creo que Dios siempre hace ese tipo de cosas. A lo mejor no a ese nivel o no a esa magnitud, pero creo que Dios siempre está haciendo cosas en nuestras vidas, ¿no? En tu experiencia, ¿qué ha sido lo que Dios ha hecho en ti? O
O si lo podemos poner de esa manera, ¿cómo ha sido tu vida en Dios? ¿Cómo has vivido esta experiencia que es el andar en los caminos del Señor, como decimos en la iglesia, ¿no? ¿Cómo ha sido tu crecimiento en la iglesia? Pues yo desde chiquito, yo digo que como cuando tus papás te dicen no hagas esto, o te estoy diciendo por experiencia, no pensaba que era cierto, sí, Claro. me explico. Digo que cuando aprendo rápido. Y yo digo que me han pasado muchas cosas que digo, no, pues tenían razón mis papás, ¿verdad? Sí. Es cosas así que dices como, no, pues sí, tenían razón. Sí, No lo hubiera sí. hecho, no hubiera salido esa noche, no hubiera salido con este amigo, ¿verdad? Y pues yo digo que así toda mi vida me la he pasado, cometiendo error tras error, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues Dios siempre ha estado conmigo y lo siento, ¿verdad? Lo siento la atmósfera cuando estoy en la iglesia, siento que está Él ahí. ¿Cómo definirías qué es tu pensamiento sobre Dios? Porque, a ver, por ejemplo, creo que cuando crecemos en la iglesia sabemos de Dios, creemos en Dios incluso, hemos experimentado lo que Dios es, pero, por ejemplo, mencionabas esto de que a veces te ha tocado estar en ese momento en el cual, pues a lo mejor no sigues los consejos de tus papás, Sí, sí, ¿verdad? sí. O lo que tus papás te han dicho. ¿Cómo es ese momento en el cual, no digo que ignores porque lo sabes, pero omites como eso y haces lo que haces, ¿no? Y creo que eso habla en gran parte de lo que creemos acerca de Dios. Entonces, en tu caso, en ese tipo de momentos, ¿qué es lo que crees de Dios? Como. Sí, como, a ver, por ejemplo, yo creo, porque mis papás, por ejemplo, a mí me decían, eh, no vayas a esta fiesta, ¿no? Ah, ok, sí. Entonces, por ejemplo, yo fácilmente pude haber omitido y pude haber ignorado lo que ellos me dicen, pero porque yo creo que Dios me ve y porque creo que Dios, por ejemplo, me acuerdo que de niño siempre escuché una prédica de ver al Espíritu Santo como una paloma, ¿verdad? Y me acuerdo que me decían, bueno, ¿y qué pasaría si tú traes una paloma aquí, ¿verdad? Tú tratas de hacer lo posible por ir tranquilo, para que no se vaya a ir, Sí, para sí, que no sí. se vaya a escapar, pero haces un movimiento brusco y se va a ir, ¿no? Sí. Entonces, eso lo asemejamos a la vida espiritual, diciendo, ok, ¿cómo cuidas al Espíritu Santo? O sea, ¿cómo logras logras esa vida de tal manera que el Espíritu Santo se sienta a gusto en ti? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso habla en gran parte de lo que creemos sobre Dios, ¿no? Sí. Entonces, por eso la pregunta. En tu caso, ¿cuál era, a lo mejor no creencia, vamos a decirle perspectiva sobre Dios? ¿Qué creías sobre Dios en ese momento? Pues toda la vida sí he creído que sí es real. O sea, sí, por las experiencias, como otra vez digo, por las experiencias yo siempre he creído en Él. Nunca me ha pasado o preguntar de su existencia. La verdad, siempre, sí, yo siento que está conmigo, ¿verdad? Y es algo tan bonito, que espero que todos algún día, experimenten eso, ¿verdad? Es algo tan bonito que sientas que alguien está contigo. Y pues por eso yo casi toda la vida nunca me he preguntado o he dudado por su existencia. Sí. Por ejemplo, ahorita mencionabas que te toca vivir como ciertas experiencias que a lo mejor hubieras preferido no vivir o no Sí. experimentar. ¿Cuál sería la que más recuerdas que es como, si hubiera podido omitir esto, no lo haría? Pues la verdad, ese día de mi accidente, Okay. me habían dicho no te subas, no te subas. Y yo de necio dije, nah, pues yo sí Ok, a puedo. ver, poniéndonos en contexto, ¿qué fue Sí. lo que pasó? ¿Cuál fue el accidente? Bueno, fue cuando tenía hace unos años atrás, yo digo como unos 13, 14, andaba en una moto y pues perdí el control, ¿verdad? Y me fui a estampar a un borde de madera y pues tuve el accidente
de romperme la pierna, ¿verdad? Pero toda, no nomás una fractura, ¿no? O sea, fue casi en mitad, estaba colgando por la piel. Sí. Entonces, ese tipo de experiencias tú recuerdas y dices, bueno, yo hubiera preferido no Sí. emitirla. He escuchado un poco acerca de esa historia. Si mal no recuerdo, llegó a peligrar tu vida porque pues una herida, Sí. bueno, no herida, ¿verdad? Es un destrozo tan grande, pues era muy peligroso, ¿no? Para tu vida. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? ¿Cuál fue el momento como que más te marcó viviendo ya la situación del después del accidente? Pues fue un proceso largo, como de unos 8 o 9 meses. Y pues fue un proceso largo, que pensé que nunca iba a salir de eso. ¿Verdad? Pues teniendo 13, 14 dije, no, pues me la va a pasar en la silla de ruedas o en las muletas. O pues, estaba pensando, no, nunca voy a poder caminar como caminaba, jugar fútbol, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues el momento que más recuerdo fue cuando me pusieron un aparato en la pierna. Era como una bolsa que pegaban a mi pie con tape. Y cada 2 semanas me la quitaban. Y como mi piel todavía no crecía bien, era sensible. Pero cada 2 semanas, perdón, me arrancaban. Y yo me acuerdo que en las noches me daba mucha comezón, o me empezaba, hasta sentía como palpitar así del dolor. Y yo recuerdo que en las noches eran 3 de la mañana, 4 de la mañana, y no podía dormir por el dolor, o me despertaba y tenía lágrimas. Así de repente, o sea, despertaba y ya tenía lágrimas. Sí, que dormido estaba y despertaba y estaba llorando, no sé cómo, ¿verdad? Pero estaba llorando. Entonces creo que esa es lo que más me acuerdo, lo que más recuerdo de todo el proceso de eso. Es eso. Creo, bueno, al menos yo nunca me ha tocado experimentar un dolor así, ni un accidente así. Pero me puedo tratar de imaginar, ¿no? O sea, cómo era el dolor, cómo era la situación. Me imagino desde la perspectiva de tus papás, pues sufriendo, ¿no? Sí. Por ahí escuché una historia de que... ¿Quién te regaló esa moto? De hecho, esa moto no era para mí. Ajá. Era para mi primo. Mi primo Eric. Era en Navidad. Todo pasó en Navidad, ese día. Se la regalaron a él y todos se subieron. Y ya cuando yo me subí, pues pasó eso. Nadie ¿verdad? más se había accidentado. Nadie más. Yo creo que era después de él, era el primero y yo el segundo. Y luego me pasó a mí eso. Creo firmemente que todo lo que nos pasa, dice por ahí la Biblia, que a lo mejor tiene muchas interpretaciones, pero la que destaco es cuando dice la Biblia, Pablo en Romanos, que todas las cosas nos ayudan para bien, que a los que son conformes llamados a su propósito. Creo que todas las cosas que nos ocurren y todo lo que nos pasa siempre no es casualidad, ¿verdad? Dios, creo que en todo, Dios tiene algo preparado, ya sea para bien, para cualquier motivo. En tu experiencia, ¿qué fue lo que tú aprendes o qué es lo que a ti te deja el haber vivido este accidente? Pues, como dices, yo creo que me tuvo que haber pasado para aprender, ¿verdad? Del error. O simplemente pienso que tenía que pasar por eso para que mi relación con Dios crezca, ¿verdad? O que crea más en Él, o que lo busque, ¿verdad? Yo creo que por eso, sí, por eso. Me recuerdo mucho al episodio antepasado con Sari. Ella mencionaba tratamos un poco acerca del problema de la ansiedad. Y ella mencionaba que, como dice igual el apóstol Pablo, que cuando habla acerca de ese aguijón que tiene en su carne, siempre hay algo como que, híjole, no sé si decirle como que Dios nos deja eso, como para siempre tener que apoyarnos en eso, como esa
molestia que nos haga recordar como, bueno, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. Por ejemplo, Sari me contaba y decía que ella en su cuestión como emocional, mental, un poco en la cuestión de ansiedad, depresión, ella decía, pues yo creo que Dios me dejó esto para recordar, ¿no? Que dependo de Él y no de mis capacidades. Entonces, por ejemplo, al menos yo creo que este tipo de cosas cuando suceden Sí. son son un recordatorio de Dios diciéndonos, hey, yo hice esto en ti, ¿no? O sea, no sé si en tu caso ha sido verlo de esa manera, o sea, como recordar siempre, no sé si te quedaron heridas, Sí, como sí, sí, siempre el muchas ver esas cicatrices, heridas, sí. el recordar, bueno, Dios hizo esto en mí, ¿no? Dios hizo este milagro. Por ejemplo, yo tengo un hermano, se llama Abisai, que sí, que creo que sigue el podcast, entonces, saludos a Abisai. Él a la edad de 2 años, a lo mejor dicen, pues está muy chiquito, nadie se acuerda, no, pero él a la de 2 años, no recuerdo si era a los 2 años, él murió. Ajá. Y a lo mejor, pues, ¿cómo que murió? Y estoy hablando de él, no, pues murió. Él tuvo problemas, muchos problemas en sus órganos, en apendicitis. Empezó por una apendicitis, luego se hizo una peritonitis, que es, se le reventó el apéndice, todo el líquido se esparció en sus intestinos, pues un niño de 2 años Sí. es algo mortal. Entonces, para no hacer la historia más larga de lo que es, ya a lo mejor algún día él nos contará más a detalle. Él muere por causa de esto, por todas las heridas que tenía por dentro, tenía mucho daño, tenía fugas, muchas cosas. Y gran parte del milagro fue que cuando muere, mi mamá se queda dentro del cuarto de hospital llorando, pues obviamente pues ver al hijo Sí. morir. Los doctores dicen, bueno, pues ya nosotros ya hicimos nuestro trabajo, vamos a dejar que ella haga el suyo. Mi mamá, que es pastora, pues nuestro único recurso pues es la oración, ¿verdad? Se había hecho todo lo humanamente posible. Mi mamá comienza a orar por él. Ya habían desconectado a mi hermano, habían puesto la hora de muerte, todo. 7 minutos pasaron y mi hermano revive. Dios le devuelve la vida. Fue un milagro impresionante. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que eh, puedo a lo mejor identificarme un poco con la cuestión de las heridas porque Sí. pues a mi hermano, aunque haya sido desde muy niño, le quedaron muchas marcas en su cuerpo de todas las operaciones, de todos los tubos que tenía Sí. metidos. Y creo yo que en gran parte es entender que esas heridas pues nos recuerdan algo, ¿no? Nos ayudan a recordar algo que Dios hizo en nosotros. Actualmente pues mi hermano ya se dedica al ministerio, predica, gracias a Dios, Dios lo usa grandemente. Pero sí creo que muchas veces Dios nos deja ese tipo como de recordatorios o de ese Sí. tipo de marcas para precisamente recordar lo que Él ha hecho a nosotros. Ahora, volviendo a la cuestión de lo que Dios hace en nosotros, ¿recuerdas algún momento en tu vida en el cual tú lo puedas como señalar? A lo mejor no con el día, ni la hora, ni nada, pero Sí. ¿recuerdas ese momento en el cual Dios te hace creer a ti? O sea, porque, a ver, ¿por qué lo digo así? Porque creo que a veces cuando crecemos en la iglesia como decimos desde la cuna y desde niños, pues estamos ahí, ¿no? O sea, vivimos la vida, vamos con nuestros papás, vamos a las clases de niños porque pues es donde nos toca estar. Eh, estamos ahí, ¿no? Al final de cuentas. Pero creo que siempre llega un punto y que debemos de llegar donde realmente creemos porque nosotros tenemos la convicción de lo que es Dios, ¿no? Por ejemplo, nuestra fe está basada en que Cristo murió por nosotros, Sí. resucitó, venció a la muerte, nos dio vida eterna con Él. Eso es parte de nuestra fe, ¿no? Entonces creo que siempre llegar a un punto en el que nosotros lleguemos a creer esto por nuestra propia cuenta, ¿no? Por nuestra propia, no sé si razón o lógica. Pero tú recuerdas el momento en el cual comenzaste a creer. Exactamente no, pero sí me acuerdo que en el proceso que pasé, me acuerdo que tuve que tuve que creer,
Y, o sea, fue algo como... Porque los doctores venían a mi cuarto y me decían, no, pues la verdad eres un milagro, Ujú. o sea, estás aquí porque apenas si la hiciste de panzazo, te Ujú. pegué el pie, ¿verdad? Y los doctores me decían eso, pero mi mamá me estaba diciendo, tú ten fe, mi pastor, Pastor José me estaba diciendo, me visitó y me está diciendo, ten fe, Ujú. no pierdas la fe, ¿verdad? Tú crees. Y digo, ¿cómo voy a creer algo que, o sea, los doctores me están, o sea, mi mamá me puede decir algo, ¿verdad? Claro. Pero los doctores me están diciendo que, o sea, era pura suerte, o sea, sí, Sí. ¿verdad? Y pues tuve que pensar y pensar y dije, pues sí voy a tener que creer porque, y sí fue un milagro porque al último del día, me acuerdo que el doctor vino y era en la noche y Ujú. fue como días después y lo único que pude hacer es creer porque me acuerdo que él vino y con con el pie Ujú. me dio como cosquillas en los dedos Ujú. y dijo, ¿lo sientes? Y había dicho que sí, pero no lo sentía. Yo no sentía esas Sí. cosquillas, ¿verdad? Sí, esa era como una prueba de que a lo mejor todo estaba conectando bien, Sí, ¿no? En sí, tu sí. pierna y wow, eso está, sí, ajá, Sí, y pero lo único que tuve que hacer es creer, ¿verdad? claro. No había otra opción. Dije, tengo que creer, ¿verdad? Tengo Ujú. que tener fe que Dios me va a ayudar, ¿verdad? Y pues sí, así pasó. Dice la Biblia, y siempre trato de usar la Biblia porque creo yo en lo personal que es como, pues es nuestra base, es nuestra guía. Eh, recuerdo mucho un pasaje que dice, diga al débil, fuerte soy, diga al triste, alegre estoy. Siempre creo que el creyente o el cristiano vive la vida, o más bien dicho, debería de vivir la vida con esa fe, ¿no? Porque a veces creo que limitamos la fe al hecho de decir, bueno, yo creo en Dios, ¿verdad? Y ok, pues todo el mundo puede creer en Dios, ¿no? Sí, Incluso hay una frase que dice que hasta el diablo cree en Dios, ¿verdad? Pero no es hasta que lo llevas al terreno de la realidad, ¿verdad? De realmente... eh, y a ver, no, nosotros, o al menos yo no creo en la cuestión de declarar y decretar como esas últimas corrientes que se han dado. Eh, no creo yo que podamos obligar a Dios, como que si le pudiéramos hacer manita de puerco a Dios, pero sí creo que Dios se alegra en nuestra fe, ¿verdad? La fe agrada a Dios. Si sí, nosotros creemos que lo puede hacer, si nosotros confiamos en Él y no en lo que nosotros queremos, creo que es cuando Dios obra, ¿no? Y se manifiesta. Entonces, el hecho de llegar a un punto en el que esa fe nos lleve a decir, bueno, pues sí siento los dedos, aunque no lo sienta, creo que eso demuestra gran parte de lo que Dios estaba haciendo en ti, ¿no? ¿Recuerdas en ese momento eh, cuál fue el momento donde ya comenzaste a sentir como todo eso? ¿Cómo fue esa experiencia? sí, fue después de que me dijeron eso, de que si lo sentías o no, fue como a dos días, Ujú. ya no sentía movilidad, pero sí sentía el aire, o sea, sí Mm, tenía frío, sí, ¿verdad? Y ya es cuando dije, pues ya está sí. conectando. Y algo que se me olvidó mencionar también, que fue que el pastor vino a mi cuarto y me dijo que tienes que tener más fe que un grano de mostaza. Ujú. Y eso me impactó en verdad porque, o sea, si, yo tenía más fe que un grano de mostaza, ¿verdad? Ujú. Y dije, si es todo lo que necesita, pues entonces, pues no sé por qué me estreso, ¿verdad? Si tengo Sí, fe más grande que un grano de mostaza, pues, ¿verdad? Pues, sé que Dios iba a hacer algo, ¿verdad? sí, claro. Yo creo que, bueno, siempre está ese ejemplo que Jesús da de la fe. Si alguna vez alguien ha visto un grano de mostaza, pues es algo Sí, algo. súper pequeño, ¿no? Y me encanta cómo Jesús nos dice que si tan solo tuviéramos la fe como el tamaño de un grano de mostaza y que nos diga que con eso es suficiente, eso, al menos a mí, lo que yo destaco de eso es que
me ayuda a creer que aunque tenga poca fe, con eso Dios va a hacer algo, ¿no? Dios Sí. es suficiente para Dios para hacer algo. Porque, repito una vez más, no depende de nosotros. Y Depende me acuerdo, de hecho, en las noches que tanto lloraba, que tanto me estresaba, que decía, no, pues no la voy a hacer de aquí, ¿verdad? Aquí me lo va a pasar en la camilla otros 2 meses. El pastor me había regalado una pulsera que decía tenía un grano de mostaza y que en las noches lo sacaba, lloraba. Y la verdad, eso es lo que me trajo mucha paz, lo miraba y dejaba de llorar y me podía dormir, ¿verdad? O sea, eso fue una parte grande que me ayudó bastante, la verdad, sí. Ahora, creo que eso es algo impresionante, ¿no? El escuchar de alguien que a lo mejor su pierna es destrozada. Y a ver, creo que a lo mejor las personas no van a llegar a dimensionar el tamaño del daño. Al menos que hagan una foto o algo, creo que van a lograr como ver Sí. de lo que estamos hablando. Pero fue una situación de vida o muerte, ¿no? O sea, tratando de dimensionarlo ya a lo más como... al punto más alto que llegó a ser, pues si a veces con una herida algo se infecta Sí. y es peligro de amputar la pierna o que se infecte más y pierdes todo. Ahora imagínate toda una pierna destrozada, pues es pues súper peligroso, ¿no? Sí. Ahora, a pesar de todo esto, de lo que ya hablamos y de qué tan peligroso fue y de lo que Dios hizo y el milagro que Dios hizo porque estás aquí con Sí. tus 2 piernas moviéndote. Ayer estábamos jugando fútbol. Sí. Es algo que a lo mejor si te remontas a ese niño que sufrió eso, pues a lo mejor hubiese sido uno de esos anhelos que hubiera querido tener más de grande, ¿no? Pero creo que a todos nos pasa y a todos nos ocurre que a veces, lamentablemente lo digo, que Dios hace cosas en nosotros, pero a veces llegan esos momentos en que se nos olvida, ¿verdad? No que se nos olvide porque no lo sepamos, pero creo que a veces en el afán de querer, no sé si decir la palabra, experimentar, vivir, pasar por otras cuestiones, a veces omitimos eso que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? ¿Recuerdas algún momento en tu vida ya más de grande, ya más en la actualidad, que te haya pasado eso? O sea, como, repito una vez más, no que se te olvide lo que Dios hizo, pero sí a lo mejor estar envuelto en algunas otras situaciones que a lo mejor no deberías estar pasando por ellas. Sí. De hecho, es con lo que batallo luego a veces. Que no es que que se me olvide completamente, sino prefiero hacer eso, prefiero salir acá, ¿verdad? Y es algo que el proceso nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Pero sí hay momentos en mi vida donde digo, ¿qué estoy haciendo, ¿verdad? Claro. ¿O por qué estoy aquí? Y es cuando me acuerdo de ese proceso, la verdad. Digo, no, si Dios hizo eso en mí, significa que no debo estar aquí, ¿verdad? Claro. Debo estar en su camino, ¿verdad? Y sí, pero sí me ha pasado que eso. ¿Algún momento así en específico que recuerdes? Como, por ejemplo, a mí me pasó, ya lo conté en episodios anteriores, llega un momento en el que estás en un lugar y dices, bueno, ¿qué hago aquí? No, aquí no pertenezco, no debería estar aquí. ¿Algún momento así que recuerdes? Sí, eso y también por las personas con que me juntaba. Yo me acuerdo que pues escogí amigos que nada que ver, ¿verdad? O sea, nada comparados a amigos como de la iglesia, ¿verdad? Luego a veces sí me decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O ¿por qué les hablo? ¿Por qué quiero juntarme más con ellos, ¿verdad? O ¿por qué me siento aquí en su mesa y voy afuera con ellos, salgo con ellos? Yo digo que esos unos momentos que más me acuerdo. No a lo mejor donde salía, pero digo, ¿con quién estoy, verdad? Estas son las personas con quien alguien de la iglesia me puede ver, ¿verdad? Sí. Eso sí me acuerdo. ¿Cómo ha cambiado? Igual, o sea,
no sé si nos contabas que a lo mejor no recuerdas el momento exacto, pero pues a lo mejor sí la situación, el contexto. Pero, ¿qué has notado en tu cambio de vida? En el antes, a lo mejor, de vivir a Dios no como una rutina, no como algo, o sea, porque a veces vemos la rutina como algo malo, ¿no? O sea, no me refiero a que el antes no fuera bueno, ¿verdad? Porque, Sí, como dice la historia del niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Creemos en eso, ¿no? Que a veces llegamos a la iglesia porque pues, nos llevan, pero creo que también eso es gran parte del proceso que vivimos, ¿no? Pero a lo que me refiero es, ¿qué ha cambiado en tu vida, vamos a decirlo, espiritual o tu relación con Dios después de que ahora sí como creíste por tus propias decisiones? ¿Qué crees que fue lo que cambió? pues la verdad yo siento que ha cambiado mucho de las personas con que me junto, de lo que digo o le digo a mis amigos. Me acuerdo que antes decía, no puedo ir porque, o sea, siendo un domingo o un miércoles diciendo, no, es que me voy a ocupar con mi papá. Ujú. No quería decir voy a la iglesia, Voy a la ¿verdad? iglesia, sí. Porque pues es fácil, es más fácil decir, no, pues me voy a ocupar con mi papá Sí. o me voy a ocupar en la noche, ¿verdad? En vez de salir sabiendo que tengo que estar ahí los miércoles y Ujú. domingos, ¿verdad? Yo digo que sí ha cambiado mucho en las personas con que hablo, con que mensajeo, con que salgo, con lo que digo, ¿verdad? Siento sí que ha cambiado mucho, la verdad. En el, he notado que ya varias veces mencionas la cuestión de las amistades, ¿no? Sí, Dice un dicho mexicano que el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? Y a lo mejor, no porque, yo siempre digo, yo no soy de los que piensa que, por ejemplo, decirles a los jóvenes, ¿no? Yo no les pido que, pues todos sus amigos tienen que ser de la iglesia, ¿no? sí, Todos sus amistades tienen que ser de la iglesia. No porque no sea bueno y no porque no sea sano, o sea, es bueno y es sano porque pues qué mejor que convivir con personas que son de tus mismas creencias, que comparten muchas cosas contigo. Pero yo no soy de los que se cierra a tener amistades no cristianas tampoco. sí, Claro, siempre como en cualquier decisión, ¿no? O sea, no vas a juntarte con alguien que a lo mejor, no sé, está en el mundo de las drogas sí, o sabes de las cosas que hace, pues a lo mejor omites ese tipo de amistades. No hay sí. que ser ni siquiera No, cristiano sí, 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 para sí, sí. decidir no juntarte con ese tipo de personas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que no son creyentes. No comparto muchas ideas con ellos. Incluso he tenido amigos que son ateos incluso. Eh, pero pues llevamos a lo mejor no una amistad Mejores amigos, ajá, de pero mejores ajá. amigos, pero pues son amigos, ¿no? O Sí, sea, no le veo lo malo. Lo que sí es saber decidir con quiénes sí juntarnos y con quiénes no. Creo que eso es lo importante. Después de esto, de que comienzas a creer en Cristo, me dices que comienzas a como cambiar tus amistades. ¿Qué fue lo que te orilló a eso? O sea, como qué cosas notaste o qué cosas viste que te hicieron decidir eso. Pues yo digo que yo soy un niño muy tranquilo, ¿verdad? Ujú. Yo casi no salgo mucho, pero sí me ha tocado ver, como que de un ratito estábamos hablando y de un ratito se están peleando, ¿verdad? Sí. Por algo que dijo o algo que no le gustó. Y son cosas así como que, wow, ¿verdad? O sea, por eso te peleaste o por Ujú. eso dijiste eso o por eso ya no se hablan, ¿verdad? Son Sí. cosas que como a lo mejor yo pienso que son muy locas, ¿verdad? Sí. Pero yo digo que sí soy un niño muy tranquilo y cuando pasan esas cosas, yo dije, no, pues yo no soy así, ¿verdad? Yo Sí, sí, ni sí. cómo me estoy juntando con esas personas. No sé si porque nunca lo he visto me dio como que yo quiero estar a ver qué, ¿verdad? Ujú. Pero al último del día, pues no vi progreso, ni en él, ni en ellos, ni en mí. Ni dije, no, pues aquí ¿cómo se llama? Va a pasar algo, ¿verdad? No, Sí, claro. ya no me gustó la idea de que sentí que me pudiera pasar algo a mí. Claro. Cuando sentí esa sensación dije, no, ya no.
ya no me gustó estar con ellos. Ese ¿verdad? ambiente. Sí. Hay y qué bueno que mencionas eso, y creo que es un tema donde podemos hablar muchísimo. Hay un filósofo muy, muy reconocido, estoy seguro que, no voy a mencionar el nombre, pues ya mucha gente lo conoce, pero que hablaba acerca del cristianismo, o hablaba acerca de los cristianos, de los valores cristianos, y que hablaba que hacían al hombre débil, ¿verdad? Hay muchas cosas que hablan en sus libros. He tenido la oportunidad de leer algunos. Y él habla sobre los valores cristianos y de cómo debilitan al hombre, ¿verdad? Y resulta ser que muchas de esas cosas que a veces ante la sociedad son debilidad, resulta que en Cristo son fortalezas, ¿no? Porque, por ejemplo, ese famoso relato cuando le preguntan a Jesús qué hacemos cuando alguien nos agrede o cuando alguien nos ofende, pues él decía, pues si te piden una mejilla, pues pon la otra. Si te piden la capa, quítatela y entrégasela, ¿no? A lo mejor para el mundo es debilidad el ser una persona tranquila, el ser una persona que no busca el pleito, el ser una persona que no es a lo mejor muy, muy agresiva, muy entrona, como a veces son como nuestros valores comunes. Pero yo creo, como lo dice la palabra, que eso es parte también del fruto que sale cuando tenemos una relación verdadera con Dios, ¿verdad? Conocemos el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son valores que a lo mejor ante la sociedad son mal vistos, pero que delante de Dios es sinónimo de grandeza, ¿no? Sí. Otro pasaje que me recuerdo es que al que se humille será exaltado y al que se exalte pues será humillado, ¿verdad? Yo siempre me encanta ver el Evangelio como el mundo del revés, ¿verdad? Hay una canción que así se llama el reino del revés se llama la canción. No recuerdo ahorita los que le cantan, es una banda argentina, creo. Eh, pero me encanta esa idea de entender el Evangelio o el reino de Dios como que todo está de cabeza, ¿no? O sea, Sí. a veces a nosotros nos dicen, bueno, pues si te pegan, pues el que pega primero, pega dos veces, ¿no? Sí. Pero el Evangelio o el reino de Dios dice, no, pues entrega la otra mejilla, ¿verdad? No tienes por qué responder. Entonces creo que muchas veces ese tipo de valores ante la sociedad son mal vistos o son sinónimo de debilidad, pero qué bueno es entender que también lo hacemos no por agradar a los hombres, sino que lo hacemos por agradar a Dios. Entonces esos son valores que últimamente creo que se han perdido mucho. Se nos presenta que en el caso de nosotros que somos hombres, se nos presenta que a lo mejor, no sé, en las películas, ¿no? Que el más popular de la escuela y el más popular del salón, pues el famoso jugador o de fútbol americano o de fútbol soccer. Bueno, en México es más el fútbol soccer. Sí. Que el que es bueno para el fútbol soccer, pues es el que es bueno para los golpes, es el que es bueno para... Y que tiene novias y que tiene no sé qué. Acá en Estados Unidos, pues creo que es más el estereotipo del jugador de fútbol americano, ¿no? El capitán, el quarterback que es agresivo, que es muy así. Pero soy de los que piensa que esos valores, o es más bien esa falta de valores, tarde o temprano cobran factura, ¿no? A lo mejor esa arrogancia, esa agresividad o a veces muchos se jactan y que dicen, no, pues yo soy de mecha corta y yo no me guardo nada cuando hablo y no, yo digo lo que pienso o no sé, se me vienen muchas frases de esas a la mente y lo único que a mí me hace pensar es, bueno, si tan solo entendiéramos lo que Jesús nos quería decir, ¿no? O sea, entender qué grandeza hay en el mantenerse callado, por ejemplo. En el que a veces, pues si no tienes nada que decir, pues no hables, ¿verdad? No siempre tienes que expresar algo, no a veces, perdón, no siempre tienes que opinar algo, Decir algo. sino que muchas veces está en simplemente ser sabio y callar, ¿no? Entonces, creo que este tipo de valores son muy, muy importantes. Ahora, hablamos un poco acerca de la cuestión del accidente que tuviste, de cómo Dios obró un milagro en tu vida. Sí. Hablamos un poco acerca de las amistades, de la importancia de decidir o de saber
identificar qué amistades son buenas para ti y cuáles no. La vida cristiana en general, de todo es un poco. Eh, Siempre me gusta pensar que alguien nos va a estar viendo y que a lo mejor sé que para algunos va a ser como una plática más. Pues estuvo padre el tema, ¿no? Pero a lo mejor para alguien es su realidad ahorita, ¿no? A lo mejor para alguien justo hoy está viviendo eso, justo en este momento está pasando por eso. Y siempre me gusta terminar con esto en tú que lo viviste, tú que a lo mejor lo estás pasando, porque, repito, sigue siendo una obra en proceso, ¿no? ¿Qué le puedes decir a alguien que está pasando por esto? ¿Cuál es tu consejo? Un consejo que tengo para los que están, para las personas que están pasando por, a lo mejor por esto, Uh-huh. Pues que tengan fe, tengan mucha fe en en el poder que Dios tiene, ¿verdad? Uh-huh. Al último del día no es lo que los doctores digan, o lo que tus papás digan, o tus amigos, ¿verdad? Al último del día, la última palabra la tiene Dios. Sí. Y pues eso, ten fe, aprende rápido, ¿verdad? Sí. Aprende de tus papás, de sus errores. Sí, eso, sí. En la cuestión vamos, quiero presentarlo así. Creo que todos pasamos por ese proceso de querer encajar, de querer ser parte de una sociedad, ¿verdad? Sí. Que vive de cierta manera, que piensa de cierta manera. Y hablamos acerca del tema de las amistades, ¿no? ¿Cuál fue tu proceso para, y remontándolo a esta cuestión del consejo? ¿Qué le aconsejarías a alguien que a lo mejor pasó por eso que tú estás pasando o que has pasado? De a lo mejor querer juntarse con personas que a lo mejor no te conviene o no son tan buenas para ti. ¿Qué consejo das en ese caso? El primero que, como en mi situación, que yo no era así y Uh-huh. buscaba literalmente lo apuesto a mí, ¿verdad? Uh-huh. Yo no salía mucho y así. Y ellos sí, ¿verdad? Ellos hacían cosas, salían todos los días. Y por un tiempo yo los buscaba, ¿verdad? Uh-huh. Y dije, hey, ¿qué se va a hacer hoy, verdad? Eso, un consejo diría que miren ¿cómo se llama? ¿Cómo lo digo? Como al fondo de Uh-huh. quiénes son en realidad, ¿verdad? Que miren que no han que miren su pasado, ¿verdad? De ellos y que realmente ellos escojan con quién se van a juntar, ¿verdad? No sé cómo explicarlo, la verdad. Yo, por ejemplo, ahí le añadiría, y sé que a lo mejor ahorita yo creo que eso que buscabas decir, el pensar en el futuro, ¿no? Sí, ándale, Creo sí, que sí, es sí. gran parte del saber decidir. Y a ver, no es como que, lo vuelvo a repetir, lo dije hace rato, no es que creamos que, pues nada más con gente de la iglesia, no, o sea, Sí. puedes tener amistades. El asunto es que creo que dejando de un lado el cristianismo, dejando de un lado las cosas de Dios un poco, pues es algo de sentido común, ¿no? O sea, Sí. sabes que si te juntas con una persona que pues no va para nada bien y que, bueno, pudiera poner muchos ejemplos, pero creo que es identificar qué personas te van a ayudar en tu futuro, ¿no? Sí. Yo siempre veo a la cuestión de la amistad y creo que al menos esa es mi perspectiva y me ha funcionado. Creo que siempre la amistad es esa familia que se escoge. Ándale, Y sí, cuando sí, sí. vemos a la amistad como una familia o como algo tan cercano como un familiar, como alguien que realmente aprecias y estimas y harías todo por él y te metes, como dicen, metes las manos al fuego por él. Creo que se trata de identificar por quién sí harías todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor si es una persona que no vale la pena, pues ¿para qué lo tienes de amigo, no? Sí. O sea, ¿me explico? Entonces creo que a lo mejor eso es un poco lo que buscabas decir. Sí, ¿no? porque ya en el futuro decía, pues yo teniendo metas cuando tenía esas amistades, dije, pues si yo me caía, ellos no me iban a levantar, Claro. no me iban a llamar, no me iban a mandar mensaje. Por eso
estoy agradecido, ¿verdad? Porque ahora sé más o menos en quién confiar, Claro. en quién tener la confianza en hablar cosas así, ¿verdad? O a quién le digo mis cosas personales, ¿verdad? Así que... Sí, creo que gran parte de todo esto es, como lo decimos, como identificar. eh, no es por conveniencia, porque tampoco creo que la amistad sea por conveniencia, o sea, por Sí, pensar quién me conviene más sí, juntarme, sí, ¿no? sí. Creo que también es algo que se da naturalmente la cuestión de la amistad. Y ya cuando tenemos la oportunidad de decidir, pues se da el momento, ¿no? De identificar, ok, esto es bueno para mí, esto es malo para mí. Eh, pero en el sentido de la amistad, creo que es un valor que si realmente viéramos la amistad, bueno, en el caso de la Biblia, ¿no? Cuando al grado en el que Jesús eleva la amistad ¿cómo decirlo? El nivel que Jesús le pone a la amistad. Creo que si viéramos la amistad como eso, como Jesús lo veía, sabríamos, o más bien tendríamos más cuidado en escoger quiénes sí y quiénes no. Sí. Entonces, pues qué bueno que podamos hablar de esto. Gracias, Emiliano, por contarnos todo esto. Sé que va a ser de bendición para alguien, que alguien... siempre hemos confiado que no nos importan los números, no nos importa, aunque nos vean 100, 200, 300, 1000, 10,000, 100,000, pero con que a uno que está pasando por esto y que lo pueda escuchar y Sí. que pueda ser de bendición para él, con eso nos damos por bien servidos. Entonces, algo con lo que quieras terminar, que destaques, que se te haya olvidado comentar, decir. Eh, bueno, última cosa también que quería comentar fue que yo aprendo mucho también de los testimonios, ¿verdad? Sí, Por eso al principio cuando vi primero el video de Aleida, Aleida. dije yo tengo que decir algo, ¿verdad? Sí, Porque yo sé que no soy el único que está pasando por estas cosas. Yo sé que no soy el único que está batallando, ¿verdad? Yo sé que y aún van a batallar muchos. claro. So, y sí he visto los videos y he aprendido también mucho. Por eso yo quería venir y dar mi testimonio, Claro. mi versión de todo. So, eso Claro. quería Y decir. ya lo que me encanta, y ya con esto terminamos, es que, por ejemplo, yo soy de los que cree que en toda historia hay muchas perspectivas, ¿no? Sí, Por ejemplo, a lo mejor sé que en este testimonio, pues tu perspectiva del testimonio fue la cuestión del milagro, ¿no? O sea, sí, la cuestión de que tú sufriste el dolor, tú pasas por eso, sí, pero a lo mejor la perspectiva de tu papá, pues fue pensar, no sé, en la economía quizá, sí, o pensar en la pérdida de un hijo, o pensar en el culparse a lo mejor de, híjole, si a lo mejor le hubiera dicho que no se subiera, o si a lo mejor hubiera hecho algo más como para evitar eso. Me encanta pensar este tipo de historias como que hay muchas perspectivas, ¿no? Entonces, quién sabe, a lo mejor algún día nos toque escuchar esta historia, a lo mejor de labios de tu papá, de tu mamá, estaría con ganas. Pero bueno, qué bueno que nos comentes eso. Gracias por saber que este tipo de testimonios motiven a otros para que hablen y esperamos que este también sea así, sí, que motive a alguien a que nos escuche, a que pueda hablar también de lo que Dios hace. Porque aquí creemos que todos tienen algo que decir, ¿no? Así que gracias por acompañarnos. Suscríbanse, por favor, denle like. Así, denle like. Compartan con sus familiares, con sus amigos. De uno en uno, pues ahí si uno comparte con una persona más que lo vea y con que esa persona lo comparta, pues de ahí se va extendiendo, ¿no? Y se va haciendo más grande el chisme. Entonces, gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima. Gracias.